Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Eh, Vamos a tomar otro rato para hablar de matemáticas y iremos viendo cómo nos puede servir para entender mejor el mundo biológico, ¿sí? Los fenómenos biológicos, los fenómenos relacionados con la vida. Eh, Comenzamos hablando esta semana sobre funciones, ya vimos y hay material para consultar sobre la definición de qué es una función. Sin embargo, hagamos eh, una rápido repaso. Dijimos que una función es una relación que entre cantidades. Y estas relaciones entre estas cantidades, cantidades numéricas, podemos decir de ellas que las funciones realizan operaciones con números y se pone un número de una cantidad y la otra cantidad cambia, entonces hay una relación entre estas dos cantidades. Normalmente les asignamos algún símbolo para representar a una de las cantidades y otro símbolo a otra de las cantidades. Los símbolos que solemos usar son letras del alfabeto latino, casi siempre usamos para estas cantidades que al cambiar el valor de una cambia el valor de la otra si efectivamente hay una función. A estas cantidades como cambian, varían, les decimos variables. Y a estas variables les damos típicamente dos letras como símbolos. A la variable que nosotros cambiamos o controlamos o decimos que no depende de otra, es independiente, le asignamos la letra X, y es la variable X. Y a la variable, a la cantidad que depende de esta X, le asignamos típicamente la letra Y. Entonces tenemos la letra X para una cantidad, la letra Y para la otra cantidad y decimos que el valor de la cantidad Y depende del valor que tenga la cantidad X. Y esa sería, si efectivamente hay una relación entre esas dos cantidades, cualquiera que sea la cantidad de X, de la cual dependerá la cantidad Y. Bien. Y hablamos mencionamos algunos ejemplos, usamos incluso como representación de cantidades, canicas, cuántas canicas cabrían en los huecos donde hacemos el hielo en los congeladores, los cubitos de hielo, que rara vez son cubos, casi siempre son, ¿cómo se llaman? Prismas rectangulares. Okay, eso es geometría. Bueno, eh, y vimos que cuando la cantidad Y cambia al cambiar la cantidad de X, estos cambios tienen una relación a la cual llamamos proporción. El cambio de Y es proporcional al cambio en X si hay una relación entre ellas. Y esa proporción es una proporción numérica. De hecho, es un número racional. Es una cantidad que representamos como un número racional. Diríamos, ¿cuál es la proporción de Y respecto al valor de X? Sería el número racional Y entre X. Entonces es un número racional de los números de los cuales hablamos la semana pasada. Entonces esta proporción de Y entre X, esa razón o proporción, le damos un valor en las funciones, con un nombre en las funciones que es el valor de la pendiente. ¿Por qué pendiente? Para eso es útil que hagamos una representación gráfica de funciones y usamos en aquella ocasión un palo para representar cómo cambia el valor de X. Casi siempre lo ponemos en la línea horizontal cuando lo dibujamos, le decimos una forma gráfica. Y la Y la ponemos en una línea vertical. En la línea horizontal, a la cual estas cantidades decimos las cantidades de la abscisa, que sería X, de la cual depende la ordenada, que sería el valor de Y. Bien, el valor de la ordenada depende del valor de la abscisa y la inclinación es la pendiente. La inclinación es entonces la proporción de Y entre X. Y es el valor de la pendiente, y a la pendiente le asignamos también un símbolo en esta representación que es el símbolo de Y.
no, de m. M es la pendiente, que sería la determinación numérica es el cociente o la proporción de y, del valor de y entre el valor de x. Es interesante hablar de matemáticas y no ver números en una pizarra. Se requiere imaginación. En este sentido, la matemática es como el arte, requiere imaginación. Mucha imaginación. De hecho, hay números imaginarios. O bien, regresemos a nuestros conceptos de funciones. Y mencionamos que a veces las relaciones son proporcionales y esa proporción no cambia, ese valor numérico o inclinación de la pendiente no cambia. Y decimos entonces que podemos dibujar la relación como una línea recta y decimos que la relación es lineal. La relación puede ser ascendente, ¿sí?, o puede ser descendente. Es decir, al aumentar el valor de x, aumenta el valor de y, aumenta la altura de la línea recta. ¿Bien? Sin embargo, si al aumentar el valor de x disminuye el valor de y, tendríamos una pendiente de sentido opuesto. En lugar de aumentar, disminuye, y cuando calculamos el cociente nos daría una proporción negativa. Entonces hay pendientes positivas y hay pendientes negativas. Pero para esto necesitamos representar claramente, ahí sí, en un dibujo, la representación gráfica de la función. Y normalmente lo hacemos, aquí tengo un modelito hecho sin pizarrón. Usamos otros materiales que encontremos en casa. Afortunadamente tengo una tabla para corte. Y estas tablas son para cortar cosas con cúter, por ejemplo. Y he usado varitas de madera para representar el eje de x, la variable independiente, el valor de las abscisas y la variable y en vertical, que sería el valor de y o el valor de las ordenadas. Bien. De hecho, tuve que, para poder ponerlos más o menos planos sobre la superficie plana de la tabla de corte, tuve que cortar, ya romper la vara, y aquí está incluso un poco movido el eje vertical, el eje de las ordenadas o de los valores de y. En esta tabla, de hecho, tiene una escala numérica en centímetros que va desde 0 hasta 58. Podríamos decir que esta podría ser la escala de los valores de x en esta sistema de representación gráfica de dos ejes perpendiculares. Lo conocemos en matemáticas como un sistema de representación gráfica cartesiana. Y tenemos una escala que también va de 0 hasta 43 en el eje vertical. Bueno, yo así la puse en forma de fotografía de paisaje. Podría haberla puesta en forma de foto de retrato. Aquí se tener el eje de valores más grandes, una longitud más larga en el eje de x que en el eje de y, que casi siempre es lo que tradicionalmente usamos. Sin embargo, no todas las funciones las podemos representar así. Y lo que vemos es aquí con un alambre que me encontré por ahí, es un alambre creo, estaba medio enrollado, medio doblado. Lo que hice fue pegarlo, desenrollándolo un poco sobre la tabla de corte, lo fijé con cinta adhesiva y me quedó lo que sería, si esto fuera el dibujo de una representación del cómo cambia el valor de x, más bien cómo cambia el valor de y cuando cambia el valor de x, usemos esta escala. Por cierto, se fijan el valor de la posición donde se cruza el eje de y al eje de x, no lo puse en el 0 de x de esta escala de la tabla. Eso significa que mi 0 en esta de representación gráfica está aquí en el 20. Aquí este sería el 0 y los valores de x serían positivos en aquella dirección. Aquí sería entonces 1, 2, 3, 4 y el valor máximo sería entonces 38. Y lo que esto me permite es representar valores de números reales o los negativos de los naturales, los multiplicados por -1,
para el valor de x desde el 20 hacia el 0. Entonces el 19 sería el menos 1, el 18 sería el menos 2, menos 3, etc. Lo mismo hice con el eje de y. Lo coloqué en una posición en la cual el 0 no está en el 0 de la escala de la tabla de corte, sino que está en el 15. Entonces, el 16 sería el valor de 1 en y, el 17 sería el valor de 2 en y, mientras que el 14 sería el menos 1 en y, el 10 sería el menos 5 en y así sucesivamente. Entonces, esto me permite representar valores de números reales positivos de x hacia acá, más bien hacia allá, valores negativos de números reales hacia acá, hacia mí, en x, valores positivos de x, de números positivos reales, hacia arriba, y valores de números negativos, números reales negativos, de aquí hacia abajo. Y este sería donde se encuentra el valor 0 de x y donde se encuentra el valor 0 de y, o el origen de mi sistema de representación gráfica cartesiana de la relación entre la cantidad x y la cantidad y. Si fuera una relación lineal o una función lineal, la puedo representar con esta vara, ¿sí? No se sostiene sola, y esto sería una función lineal. El valor de y cambia de acuerdo a la inclinación del valor de x. Cuando x vale 5, y vale 5. Cuando x vale 10, y vale 10, y así sucesivamente. Si la inclinación es menor, entonces la pendiente de la gráfica de esta función es menor. La inclinación es menor cuando x vale 20, y vale 10. La relación sería entonces 10 de y entre 20 de x. Y eso me da un medio. La pendiente de esta función es un medio. La pendiente de esta función sería 1. Y la pendiente de esta función, como y vale 20 cuando x vale 10, 20 entre 10 es igual a 2. La pendiente de esta función sería igual a 2. Nada más que me está cayendo mi plano cartesiano. Okay, aquí lo sostengo. Más o menos. Ahí está. Lo que veo en la representación con el alambre es que el valor de x, cuando el valor de x cambia, el valor de y, cuando x vale 5, el valor de y es 14. Cuando x vale 10, si fuera una función lineal y la pendiente fuera 2, entonces cuando x vale 10, y debería valer 28. Pero no vale 28, tiene un valor diferente. De hecho, tiene un valor menor, vale 6. ¿Cuál es el valor siguiente? Es un poco más difícil predecirlo, pero lo que puedo decir es que esta no es una función lineal.